Presentado y entrevistado por su séptima hija Blanca Rivero Vila, poetisa y profesora de literatura en el Instituto Santa Clara de Santander, el poeta vallisoletano Jorge María Rivero Meneses Lázaro lee alguno de sus poemas y comenta las circunstancias en que ha producido su obra poética. Esta semana, curiosamente, han desfilado por este salón de actos pues otras poetas, desde Matilde Camus, la hija de Matilde Camus, que hemos conseguido escuchar su voz a través de la hija. Fue una maravilla, un recital y desde luego muy emotivo. También estuvieron con nosotros Charo, Maribel, magníficas poetas también, y ambas pues, hablaban sobre la poesía, qué es la poesía, definiendo un poco ayer Matilde como la creación de la belleza es regalar belleza al mundo, decía Matilde. Charo y Maribel hablaban de que la palabra es lo primero, la palabra y el verbo. Y yo había elegido estas citas de Juan Ramón Jiménez, que curiosamente pues, tienen un vínculo con lo que comentaba Matilde, con lo que contaban Charo y Maribel. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que por mí vayan los que no las conocen a las cosas. La poesía como forma de conocimiento, también conciencia mía de lo hermoso, decía Juan Ramón Jiménez. Esa conciencia íntima de la belleza, que es el título de esta charla. ¿Y por qué Juan Ramón? Pues nos lo va a decir mi padre, porque Juan Ramón, ¿a qué se debe esta elección? ¿Qué es Juan Ramón para ti? Pues muy sencillo. A que desde muy joven... Enciende abajo. Desde muy joven, como vamos a ver ahora, comencé a escribir poesía. Obviamente me interesé por leer poesía para aprender. Y después de conocer a los más conocidos poetas en castellano, no tardé mucho en comprender lo que es absolutamente obvio. El poeta máximo de la literatura española ha sido Juan Ramón Jiménez, a un nivel que no tiene nada que ver con todas las letras. Aunque, curiosamente, hoy casi nadie lo recuerda. Pero bueno, con tantas otras cosas, digamos que existe un desnortamiento general en el plano cultural. Juan Ramón Jiménez fue un hombre que estuvo en otra dimensión poética y que es realmente el poeta que a mí, vamos a decir, que más me ha marcado. He leído a muchos poetas que me han entusiasmado, pero él en particular. Y de hecho, bueno, pues en la Universidad de Barcelona mi tesina y demás la hice sobre Juan Ramón Jiménez. O sea, de ahí viene mi pasión por Juan Ramón. Con el cual comparto, por cierto, entre paréntesis, la manía con toda la G. Lo iba a decir, pero he preferido callarme. Claro que lo iba a decir eso. Es conocido, porque además es que es elemental, usamos la G por la J y no tiene sentido. El sonido J es J, y Jiménez es con J, no hay ninguna duda, no con G, como se suele escribir. Entonces, bueno, él se rebeló contra eso, yo lo hago sistemáticamente con la G y con otras letras, con la C y la K, etcétera, etcétera. Porque no tiene sentido que existan dos letras con el mismo sonido. Entonces, cuando aquí está la original, en este caso, la J. Bien. Bueno, he seleccionado una de las obras de las que he seleccionado los poemas, pues son estas, hay muchas más, pero bueno, he elegido las que consideré pues, que eran más clave en su literatura poética. Si quieres explicar un poquitín pues, la antología poética, los 50 clásicos en nombre de mujer. Tengo que empezar por decir que mi hija va a leer maravillosamente bien, lee muy bien, sobre todo poesía. Yo lo voy a hacer fatal, pero no porque no sé leer poesía, sino porque ella se lo ha preparado y yo estoy descubriendo ahora lo que tengo que leer. Entonces, no tengo ni idea. Ella lleva la batuta y me ha censurado drásticamente. Entonces es la que parte la clave y no tengo ni idea de lo que voy a decir. Pero bueno, voy improvisando en la medida de mis posibilidades. Esta mañana me ha censurado un soneto que había hecho para este acto, respecto a lo cual tengo una sorpresa que ella no sabe.
Vale, bueno, íbamos por la línea trayectoria y sí me gustaría que explicaras un poquitín a qué se debe que un poeta tan joven como Jorge María Rivero aparezca en una antología junto a Rubén Darío, Miguel de Unamuno, Octavio Paz. ¿Quién era Eulalia Ferrer? ¿Cómo llegaste hasta él o cómo llegó él hasta ti? Bueno, quizás para seguir un poco el orden cronológico y no perdernos tendría que empezar por decir cómo llego a la poesía, ¿no? Después. Está claro, ¿no? Bueno, pues, La mujer al poder es uno de mis libros de juventud. El primer libro que se ha escrito en el mundo en defensa de la mujer. Tengo el orgullo de haberlo escrito yo en el año 1983, cuando no se había escrito en ninguna parte, ni en España, ni en Europa, ni en América, ninguna obra de ese carácter, con esa intencionalidad. El título era La mujer al poder. Y después, pues, evidentemente, esa corriente que Jesús Hermida, el famoso presentador de televisión, hizo un programa con ese título, en el cual pues, reconoció que yo había ido pues, montones de años por delante en ese sentido, ¿no? En esa dirección que había tomado la sociedad. Que tiene que ver un poco con lo que ahora me está pidiendo, porque tuve muy buena amistad con Eulalia Ferrer, un cántabro emigrado desde muy joven a América, concretamente a México, y que llegó a crear un imperio cultural, concretamente en el ámbito de la comunicación. Tenía la empresa de comunicación más importante de América y tuvimos amistad, y él era íntimo amigo de un premio Nobel, de Octavio Paz, al cual había, digamos, apoyado para que alcanzase el premio Nobel. Porque el premio Nobel, aparte de por méritos, hay que conseguirlo por, vamos a decir, por política cultural, ¿no? Entonces, tuve el honor y tengo el orgullo de que Octavio Paz leyó varios de mis libros que Eulalia Ferrer le daba para que los leyera, ¿no? Y para que le diera su opinión. Y Octavio Paz dijo, y yo lo supe a través de Eulalia Ferrer, que venía todos los años de aquí en verano, pasaron un mes a Santander, pues supe lo que había dicho. Dijo Octavio Paz que yo iba medio siglo por delante de la actual generación, en todos los sentidos. Y nada más. Entonces, el libro Mario Ferrer creó una fundación cervantina en México, que existe, la Fundación Cervantina de México, en Guanajuato, y tuvieron la iniciativa de hacer una antología de poemas sobre el Quijote. Y entonces conocí a mi obra poética y el Mario Ferrer, yo entonces era un crío, el más joven creo que soy de todos los poetas que intervienen en esa antología. Entonces me ofreció que escribiera un poema sobre el Quijote. Lo escribí y está publicado. Y lo han quitado cuando vi este libro, me lo quitó. Sí, se lo va a contestar. Sí, yo desconocía una anécdota muy bonita también de Eulalia Ferrer, y es que cuando él se exilió de Santander en la Guerra Civil, fue como muchos otros a dar en Argel-sur-Mer, en la frontera Francia y España, y allí, pues, junto con otros exiliados, refugiados, pues alguien le debió pedir tabaco. Él tenía un paquete de cigarrillos y entonces pues él dijo, vale, te doy los cigarrillos y a cambio me das ese ejemplar del Quijote que tienes. Y eso, por lo visto, dijo que fue, pues, que le salvó, le marcó la vida. Cambió, fue un antes y después en su vida. Y yo también, por otra parte, siempre en casa, pues bueno, siempre se ha dicho que mi padre era Quijote, que luchaba contra imposibles, un hombre muy idealista, y pues siempre ha sido un poco la figura con la que le he relacionado. Si os parece, pues voy a abrir con el poema que aparece en esta antología. A mirar más allá, llaman locura, como si fuera indicio de extravío, hacer
que la ilusión cubra el vacío que el pragmatismo trata en vano de llenar. Soñar e imaginar no es desvarío, sino tal vez un exceso de cordura, una forma de hurtarse a la amargura que la existencia genera de continuo. ¿Para qué subrayar la desventura que aflora inagotable del destino, aceptando la tortura de vivir con consciencia el propio sino? ¿No es más sabio dejar que el pensamiento vuele libre por los ámbitos del sueño, tratando de encontrar allende el mundo lo que en el mundo no se halla sino en sueños? Si no es loco aquel que cuando duerme sueña, ¿por qué habría de serlo quien construye sus sueños mientras vela? Soñar es también una forma de vivir, la única, tal vez, cuando el alma se ha cansado de sufrir. Ahora sí, vamos a ver un poquito de forma más ordenada la trayectoria. La primera etapa, que yo diría que es pues, bueno, un tono bastante romántico, neorromántico y simbolista, pues esa etapa que abarca esos años de la adolescencia y de sus primeros amores. Y a mí sí que me trae muchos ecos de Becker, de Antonio Machado. Ahora sí que puedes explicar cuál es el detonante de esa primera etapa de la poesía. Sí, eso lo había aquí en esta chuleta. Porque es importante. Yo, bueno, todavía no toca cómo llegué yo a la poesía, pero eso lo viene después porque es fundamental. Sí. Entonces, bueno, el hecho es que, esto sí no lo vamos a dejar de aquí, en un 2 de diciembre del año 1962, algo así, o sea, hace 2 de diciembre de 1962, en Barcelona, yo vivía entonces, me he formado en Cataluña, entonces soy castellano, originario somos castellanos, el rubio, mi ex rubio, los ojos azules de madre notan donde procedemos de aquí y de Asturias, pero familia castellana vieja, digamos, de Valladolid completamente. Y sí. Y después de haber vivido en Valladolid, mi familia emigró a Barcelona. De hecho, es que yo entonces tenía pues, 17 años, yo tenía 16. Y ese día, el 2 de diciembre, se celebraba un concierto en el Palau de la Música de Barcelona, en el cual un pianista muy conocido entonces, que yo no sé si vive ya, Bela Siki, creo que era polaco, pues iba a interpretar obras básicamente de Chopin. Y a ese concierto fuimos varios amigos con una niña con nosotros, o sea, de nuestra edad, de 16 años o por ahí, pues con muchas expectativas de que íbamos a disfrutar ahí a lo grande, ¿no? Los otros amigos míos no eran muy sensibles, digamos, artísticamente y mucho menos musicalmente y, bueno, pues el asunto les rebotó. Pero nosotros somos, Blanca es nieta y yo hijo de una mujer que tenía un extraordinario talento artístico, musical, concretamente musical, que tocó violín, piano, órgano, etcétera, etcétera, e incluso compuso música. O sea, una mujer con un talento musical extraordinario, obviamente que viene de muy atrás, de herencia genética, y eso es y ha sido clave en mi capacidad poética, porque no puedes ser poeta si no eres músico. O sea, si la poesía no es música, no es música, a mi juicio. Entonces, bueno, pues fui a ese concierto con esta niña que se llamaba Elsa Carbonell, hija
padre catalán y madre alemana. Bueno, y yo le dije, cuando llegue a algún momento así que la música sea extraordinariamente emotiva o que transmita ciertas cosas que te pongan la piel de gallina, le dije, trae un codazo, le dije a esta niña. Y así sucedió. Bueno, total, que el codazo conllevó, ya lo estáis interpretando, un enamoramiento fulminante. Para los críos, evidentemente, claro. Y a partir de ese momento, yo nací como poeta, realmente. O sea, tenía la capacidad, y había hecho versos, pero escribía versos, pero no era poeta. A partir de ese momento lo fui. Y entonces empecé a escribir frenéticamente, como es mi costumbre, escribir. Tengo que hacer una leve corrección a mi querido y admirado Alejandro, que eso es un poco una cuestión, digamos, de vanidad intelectual. Y yo tengo escritos mucho más de 150 libros. Pues ese es error mío. Empecé. Es error mío. Mis hijos son todos amnésicos y todo lo que les he contado millones de veces no recuerdo nada absolutamente. Bueno, total, que tengo muchísimos libros. Y en cuanto a la joven orquesta que he mencionado, que que yo haya fundado un montón de orquestas, no un montón, la primera orquesta de cámara que se ha quedado en España después de la Guerra Civil, que fue la Orquesta de Cámara Catalana, en catalán, Orquesta Catalana de Cámara. Esa orquesta la fundé yo, un castellano de Valladolid, en Barcelona, con músicos catalanes. Y a raíz de esa experiencia, que fue preciosa, y donde conocí a su madre, que ya es feminista, era de un trabajo, y fue la concertina de esa orquesta, ¿no? Entonces ahí la conocí y nos enamoramos. Entonces, como se ve, ambos somos muy apasionados. A mí se me nota bastante más que a ella. Pues la orquesta esa que creé me decepcionó, porque yo tenía la idea infantil de que los músicos son, vamos a decir, como los poetas, personas idealistas, sensibles, altruistas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver. Nada que ver. La decepción fue de tal calibre que en un momento determinado pues, decidí esa orquesta dejarla, con el propósito de llegar a crear orquestas de jóvenes músicos. De hecho, la terminología joven músico la creé yo, porque no había existido en España ninguna orquesta juvenil hasta entonces. Y entonces tuve el proyecto de crear una orquesta juvenil nacional de cámara o sinfónica. Y cuando propuse la creación del Ministerio de Cultura no en años posteriores, traigo porque tengo que estar haciendo cálculos, es un lío. Pero bueno, inmediatamente después de morir Franco, escribí una carta a Manuel Fraga Iribarne, por todos recordaréis el nombre al menos, que era el ministro fuerte de aquel gobierno, de Arias Navarro, después de la muerte de Franco. Le escribí para proponerle crear un proyecto ambicioso cultural en España que no había existido jamás, cultural coordinado entre todos los ministerios y con ideas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Fraga Iribarne, que no tenía un pelo de tonto, me recibió inmediatamente en Madrid. Y entonces lo captó muy bien y en el curso de una entrevista me puso en contacto con los ministros y directores generales de todos los ministerios que tenían que ver con la cultura, que me recibieron el día siguiente, los 2 días siguientes. Y entonces, debido a esa experiencia y a todo lo que hablé con esos altos cargos, tuve clarísimo que había que crear un Ministerio de Cultura. Y en una noche, que no dormí, en el hotel en el que me hospedaba, pues
viajaba siempre con una máquina de escribir portátil, pues escribí el proyecto de creación del Ministerio de Cultura con el organigrama del Ministerio, etcétera, etcétera. Cuando amaneció y cuando ya abrieron las tiendas, pues me fui del hotel directo a una fotocopiadora a pasar, digamos, todo eso que había escrito, hacer fotocopias, encuadernarlo dignamente, etc. Y con ese legajo me fui al Ministerio de Presidencia, que todo estaba en la Plaza de Colón, a presentar y registrar oficialmente la creación del Ministerio de Cultura. Eso no tiene que ver con la poesía, pero estamos en el acto cultural y esto que estoy contando es una cosa que no se conoce, pero que es muy importante, lógicamente, ¿no? Bueno, quedó el proyecto registrado en el Ministerio de Presidencia y después de eso fui a visitar a una persona con la cual tenía una estrecha relación, vamos a decir, con un cariz bastante familiar, porque había llegado a ser presidente de las Cortes, nada menos, por intervención de una persona a la cual yo llamo mi tío padre, que fue, bueno, es un personaje de la época. Y le entregué al presidente de las Cortes, que se llamaba Alejandro Rodríguez de la Cárcel, una copia del proyecto de creación del Ministerio de Cultura para que él, que era la tercera autoridad del régimen, ¿no? Pues él lo apoyara. Y lo hizo. Total, que cuando poco después cayó afortunadamente Arias Navarro y vino Adolfo Suárez como el primer presidente, vamos a decir ya en todos los sentidos firme de la transición y de la democracia, pues Suárez se encontró en su mesa de despacho con el mismo proyecto de creación del Ministerio de Cultura y lo puso en marcha. Se lo encargó al ministro que ha mencionado Alejandro, a Pío Cabanillas Gaya, y yo, cuando supe que se había creado el Ministerio de Cultura y vi que era exactamente lo que yo había parido, pues vivía todos en Cataluña, cogí un tren por la noche, una litera, y me presenté en San Martín al día siguiente. Me fui con la cartera bajo el brazo con un libro que había publicado yo entonces, que se llamaba Una Cataluña que vuelve a salvar, con toda la labor que he hecho de restauración de monumentos, de salvamento de monumentos, monasterios, iglesias, lo que ha dicho Alejandro. Y pedí una entrevista, cosa que hoy sería absolutamente imposible. Pedí una entrevista sin que supieran que era yo ni nada de nada, con el ministro. Y el ministro me recibió. Ese mismo día me recibió. Le expliqué quién era, que yo había sido el que había hecho el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente eso ya lo sabía. Y le entregué libros que había escrito sobre toda mi labor de reconstrucción del patrimonio artístico, que no se había hecho jamás en España. Es decir, la primera serie, vamos a decir, reivindicativa, luchadora, combativa, militante y de denuncia contra las barbaridades que se han hecho aquí en todas partes, contra el patrimonio histórico artístico. Estamos completamente aquí en un edificio que ha surgido de un antiguo monasterio, el de Santa Clara, que se había afectado por el incendio de Santander y que debía ser una maravilla artísticamente, y que yo sepa que venía aquí en eternidad. Bueno, cierro paréntesis. Pues en esa entrevista que tuvo con el ministro, automáticamente me contrató y entonces, a partir de ahí yo propuse crear una de las primeras propuestas que hice al Ministerio, fue crear la Joven Orquesta Nacional de España, que se creó a cabo de muchos años. Y como tuve una lucha con el que fue el ministro, con el que fue el Duque de Alba, Jesús Aguirre, que algunos recordarán, Duque Consorte de Alba, pues con la cuestión de celos y demás, pues entonces boicoteó el proyecto y yo puse en marcha la Joven Orquesta de Cámara de España, es decir, lo mismo pero en pequeño, no una orquesta sinfónica sino una orquesta de cámara, a la cual pedí un poema que yo me acordaba de él, que voy a leer, vamos a leer entre los dos. A la Joven Orquesta de Cámara de España. 2 años no viviendo para que tú vivas, 2 años deshaciéndome, tratando en vano de insuflarte vida, 10 años procurando que la vida sea música,
sea arte y en alguna medida poesía. Pero al mundo la música le aturde, el arte le aburre y la poesía le acompleja. Son artes decadentes, cosas viejas, contra las que urde una tupida red de diferencia, cuando no de hostilidad. Hay que matar el arte, hay que borrar al árbol de la naturaleza, hay que lograr erradicar la belleza. Hoy en día la verdad está en la ciencia, conocer, gozar y poseer. Ahí queda todo. Sentir importa poco y buscar la verdad en la belleza, casi nada. La vida es un anhelo de riqueza, un ansia, una exigencia, al punto que saciada, insatisfecha. La riqueza degrada la vida, una vida que privada de belleza, de bien estepa, paisaje sin alma, desierto en el que el sol tan solo logra iluminar ausencias. Bien, bueno, pues voy a leer, si os parece, esos poemas de la primera etapa que comentábamos de adolescencia, los primeros amores. Dime que deje la vida, perdón, es que no veo bien, casi de nada. Dime que deje la vida, hazme que añore la muerte, mas que mi amor abandone. Señor, no puedes, no puedes. Mediodía, un pueblo, una novia, una agonía. Septiembre anodino, septiembre calmoso, septiembre en un día grisáceo y lluvioso, mañana infinita, de tiempo angustioso, sumida en tu niebla, cansada de todo, el alma dolida de tanto soñar, los ojos abiertos y en ellos, llorosos, vestigios de sueños, marchitos, añosos. Sois, a vuestra sombra, hojas de los árboles, como múltiples corazones, insístole y diástole, mas cuando el viento cesa, vuestra sangre no fluye, y todas, apagadas, morís en cada tarde. Así somos los hombres, bocazas y buceadores, egoístas y perdenavidas. Y en venganza, la luz me sacará los ojos, por robarle su rayo más precioso. El naranjo se me pone de sombrero, el sol está sobre él, yo no lo veo. El naranjo acrisola la luz que roba del cielo. Mosca insistente, trepidante, vuela, vuela y toma, mancha y deja. Nada sobre el río, sobrevuela el labrantío, recosta tu cuerpo sobre el terciopelo, duerme la inmundicia, come con el rico, con el pobre cena, besa a la mujer y vende tu beso al amante luego. Mosca lisonjera, sucia, impertinente, traidora, ruin, vendida tu suerte. Esa fea dominada, geometría muerta y fría, que se cubre de hojarasca, doblemente muerta, sugiere una tarde de otoño, ventosa y tibia. Voy sorteando una a una las hojas que desprendidas de la rama se desperdigan medrosas, como almas. Si lo serán, intenciones tengo de buscar la mía. No lo he dicho antes y es injusto, porque ha mencionado a Juan Ramón Jiménez, pero mi maestro, el que me ha enseñado a mí a escribir, realmente fue el extraordinario don Ramón María del Valle Inclán. Yo me hinché de mi juventud, trabajando ya no voy a decir cómo, en la empresa en la que yo trabajaba en Barcelona, porque a los 15 años me tuve que poner a trabajar y tuve que abandonar los estudios debido a la situación familiar crítica en la que nos encontrábamos,
y yo era el segundo en edad en familia, pues trabajé en una empresa de Barcelona que se llamaba Harry Walker. Y esa era una empresa, vamos a decir, bastante pionera, había muchísimos empleados y habían creado una biblioteca bastante bien nutrida de obras completamente clásicas, de literatura clásica española, ¿no? Entonces, yo me forjé como escritor leyendo los libros que nos dejaban en esa empresa a los empleados. Y concretamente me centré especialísimamente en Juan Ramón Jiménez, que era un extraordinario escritor y además fundamental. Uno de los versos que acaba de leer Blanca me lo ha recordado, porque ahí se ve claramente la huella que dejó en mí Valle-Inclán. Porque además comparto esto con Blanca y con Alejandro, y no sé por teatro. Y de hecho he escrito varias obras de teatro en sonetos, que eso no sabía hecho nunca. Y digamos, vamos a decir que un poco en una línea muy parecida o similar a la de Valle-Inclán. Pues esta segunda etapa, ya de madurez, aparecen pues, símbolos como el sueño, el árbol, que ha aparecido tímidamente en esa primera etapa, en la segunda ya es un símbolo recurrente. Hay muchos poemas dedicados a las ruinas en relación con su labor por el arte, por el patrimonio artístico histórico, y también poemas dirigidos a la justicia social, en las que, bueno, están relacionadas con algunos de los proyectos que llevó a cabo. Se los voy a leer yo. La fuerza de soñar, a fuerza de soñar, yo dejaré de ser, para ser sueño, nada más. Mi propio sueño me habrá robado el ser. No me mueve a lamento el soñar lo que no soy, sino lo que seré, un sueño no realizado. Quizás entonces, cuando solo sea sueño, al no poder soñar, seré ser totalmente. Conviene talar de vez en cuando las ramas secas de los sueños secos que no dejan al árbol crecer. Bueno, ahí pues, un poco el tema del sueño, que aparecía ya con el poema Quijote, con el tema de la naturaleza y los árboles, ¿no? Como una flor a la que el viento pétalo a pétalo roba el aliento, así soy yo. Las cosas son bellas o son feas, porque no saben ser de otra manera. Las almas son de barro o son de piedra, porque no pueden ser de otra manera. ¿Por qué estoy escribiendo? ¿Por qué me creo un dios o un poeta? Escribo porque no sé ser ni hacer de otra manera. Bueno, este es uno de mis favoritos, pero bueno, de los más duros. La más cruda soledad que siento es la soledad del pensamiento. Y esta pues, es una etapa bastante existencialista, como estáis viendo. Creo en la sincronía perfecta de las cosas. No hay tregua. Me reclaman el tiempo y la inercia. ¿Acaso sienten las piedras? En todo silencio posible, palpita existencia. Da la una. Déjame, Juan Ramón, que me asome contigo. También quiero ver qué tiene el parque. Bueno, esta sí que me gustaría que nos explicaras un poquitín cuál es por qué escribiste Las nueces, el Moncayo, ligeramente las 20 nueces que plantaste en un balcón, o lo leo primero. Vale. 20 nogales, 20 nueces del Moncayo, sembradas a la grupa de un balcón de este Madrid contaminado, 20 nueces ingenuamente sembradas en un cajón vacío, en el 5º aniversario de un amor cuyo destino también sembró en precario. 20 nueces que al mes son 20 árboles, 20 ofrendas vegetales que mi amor pone a tus pies. Los árboles son otra de mis pasiones que
más o menos he contagiado a todos mis hijos. Entonces me he dedicado toda mi vida a plantar árboles a destajo, todos los que he podido, sea con semilla, o sea trasplantando, o sea lo que sea. Y he plantado, sin exagerar, más de 100 miles de árboles. Entonces el árbol está en mi poesía omnipresente, pues porque realmente yo he vivido pegado a los árboles y sintiendo pues eso, que el árbol es algo para el hombre lo más cercano que creo que hemos tenido, aparte del mar, que esa es otra historia, pero en la tierra el árbol ha sido nuestro amigo, nuestro compañero, el que nos ha dado casi todo, ¿no? Entonces, o sea que hablo de los árboles en la poesía porque los llevamos dentro, profundamente dentro. Árboles somos, pero árboles que miran hacia el suelo, buscando aquí en la tierra lo que no pueden hallar, mirando el cielo. Bueno, ya que se conjugan los árboles, la madera y la música, las tres pasiones. Tengo el alma llena de nudos, como una madera vieja. Entre música y poesía se me descubren las vetas. El papá de la joven orquesta. ¿Ya lo hemos leído? Lo he leído. Y acabo con esta etapa, con este último poema, no sé, creo que no lo voy a leer, es que he de vivir aunque me parta el alma al intentarlo. He de vivir aun cuando estoy cansado. He de vivir como hombre, como roca o como árbol. Que poco importa el cómo, si no existe ni un porqué, ni un cuándo. He de vivir, y he de ser, y conseguir que aunque todo mi cuerpo sea una herida, nadie al mirarme alcance a descubrirlo. He de vivir sin dolerme, aunque dolido, y pues no consigo ser, resignarme a soñar lo que no he sido. También tengo que hacer una observación en este poema. Mi vida no se entiende si no se sabe que yo tuve una enfermedad fruto de una negligencia médica a los 8 años, 8 o 9 años. Una enfermedad que era fiebre reumática, se llamaba normalmente, ¿no? O sea, una amigdalitis que se complica, que se infecta severamente y que acarrea una infección en el corazón y que te deja el corazón enfermo para toda la vida. Eso me sucedió a mí a los 8 años porque un médico subnormal de Valladolid se empecinó en que no había que operarme las amígdalas. Y entonces me dejaron, con una gravísima irresponsabilidad de mis propios padres, me dejaron durante cerca de un año en la cama, literalmente muriéndome, por no acudir a otro médico que diera una opinión diferente a la que estaba sosteniendo ese médico. Hasta un día que mi madre me vio literalmente morir, se asustó y hizo lo que tendría que haber hecho el primer día, que es llamar a un tío mío, o sea, un familiar nuestro, muy cercano, que era un médico extraordinario, para decirle lo que pasaba. Y este médico, al cual ahora le soneto que escribí sobre él, pues yo interpreté a distancia, porque estábamos en ese momento estábamos en casa solos, mi madre y yo en la cama y ella en el teléfono que estaba lejos, pues mi tío, que tenía un genio tremendo, la pegó una bronca con un invitado, ya debió llamar de su norma profunda, retrasada, de todo la debió llamar. Y mi madre al fin cayó el guindo. Y entonces le dio la orden tajante de que inmediatamente llamase al otorrino para que me operasen al día siguiente. Y así fue, me operaron, desapareció inmediatamente la infección, me curé. Pero el mal ya estaba hecho. Y entonces, a los 14 años, en una noche, tengo sobre el sueño muy ligero, en una noche que mi madre estaba hablando con la señora que trabajaba para nosotros en casa como sirvienta,
estaba hablando con ella mientras nosotros dormíamos, pues yo me desperté y escuché la conversación. Y mi madre le estaba contando a esta señora que acababa de morir ese día, o uno de esos días, en Valladolid, un chico de menos de 20 años, y le decía a esta mujer, que se llamaba Leonor, ¿qué le dijo? Y yo escuché. Podéis imaginar la reacción de mí, ¿no? Le dijo, este que se ha muerto tenía exactamente lo mismo que tiene Jorge. Y Jorge no vivirá más de 20 años. Eso lo escucho yo con 14 años. Con todos los proyectos tremendos que tenía para hacer cosas en la vida y demás. Fue un mazazo absoluto que decidí no comentar con nadie, ni con mis hermanos, ni con ningún amigo, con nadie jamás. Y entonces tomé mis propias decisiones. Muy infantiles, pero que han resultado exitosas. La primera, ser mi propio médico. Es decir, ser mi propio cardiólogo y tratar de averiguar la manera de encontrar una dieta que pudiera permitirme prolongar la vida un poco, soñando con por llegar a los 25 a los 30 años. Porque mi madre le dejó muy claro a esta mujer, ¿no? que era una enfermedad que no tenía cura. Entonces no tenía cura. Pues estoy hablando de unos años 1950 y pocos, que no habían llegado todavía a Europa las enfermedades, la cirugía cardiovascular. O sea, no se podía operar el corazón, no existía eso. Es decir, que si tenías lo que tenías, te morías y se acabó. Y una de las causas de muerte más recurrentes durante toda esa época del siglo pasado era exactamente esas personas que tuvieron lo mismo que tuve yo, que era muy habitual, que crecían sin saber lo que tenían, vivían, fumaban, bebían alcohol, no tenían ningún tipo de prudencia en cuestiones sexuales y demás, y generalmente el retrato, vamos a decir, era pareja que sale un sábado de cena con amigos y demás, que come bien, cena bien, quiero decir, fuma, bebe, va a casa, hace el amor y vuelve por la noche. Así. Miles y miles y miles y miles y miles de personas, no sé por qué, como yo estaba afectado por ese problema y me he preocupado por saber más sobre ello, pues he visto que era una cosa que era extraordinariamente común y que yo pude evitar gracias a que escuché esa conversación y tomé las medidas oportunas, que fue eso, cuidar mi dieta absolutamente. Y gracias a eso conseguí la proeza, una vida de sacrificio absoluta. O sea, yo a los 14 años tomé la decisión de no beber jamás en mi vida que sabía, lo había notado ya que aceleraba el corazón. No beber jamás ni vino ni ningún alcohol, no he bebido en mi vida nada. No fumar ni un puñetero cigarrillo en toda mi vida, no lo he fumado. Y así sucesivamente. Y cuando pude, me quité la leche, porque entonces no existían todas estas maravillas que son hoy, la leche sin lactosa y la leche desnatada y todo eso. Antes te metía la leche entera, que es nefasta para el corazón y para el hígado, y que me habría podido matar. Bueno, pues fui eliminando todo lo que pude. Había cuenta que vivía en una familia, éramos familia numerosa que me tenía que ceñir a las normas que existían en mi casa, ¿no? Es decir, no podía dejar de tomar carne y todas esas cosas. Pero en cuanto me independicé a los 20 años, eliminé todo eso. Y entonces fui ya vegetariano y he sido desde entonces vegetariano estricto. Y gracias a eso estoy con mi vida. O sea que la gente que dice, no, si te tienes que morir, te vas a morir, bueno, chapadas. Si tienes cuidado y sabes lo que tienes, puedes evitar. Bueno, yo me tenía que haber muerto a los 20 años, 20 y tantos, y voy por 78. Gracias, todo hay que decirlo, a la cirugía cardiovascular y a 3 extraordinarios cirujanos que me han operado a corazón abierto. Pero llegué hasta los 50 años, que fue una auténtica manchada. 50 años con 8 hijos trabajando con una bestia que trato todavía
mi vida, habiéndome reconstruido 2 casas de pueblo, con ayuda testimonial de mis hijos, que eran los que me daban las piedras, los ladrillos y el hormigón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hago esa observación. A mis hijos desde que nacieron les he hecho trabajar. Les he hecho trabajar. Evidentemente con ternura, con cariño y tal, pero trabajar. O sea, me han visto a mí trabajar siempre, pero ellos han trabajado conmigo. Y a todos ellos les ha sido extraordinariamente útil, porque ellos han seguido ya y son personas serias, muy trabajadoras, que hacen de todo y que nada les asusta. Y esa es una cosa. Estamos en un instituto, es una cosa que yo creo que debería inculcarse porque es la clave de la educación y la clave del éxito en la formación de los niños y de los jóvenes, el obligarles a trabajar, pero no a trabajar trabajos finos, no. Albañiles, que es lo que mis hijos fueron conmigo, fuimos todos ellos y yo, albañiles, carpinteros, lo que fuera, el azadón, en fin, trabajos duros, pues hay que hacerlo, ya está, y se hace y no pasa nada. Y encima esas orgulloso de que has hecho cosas que normalmente nadie hace, ¿no? O sea que leo el soneto, escribí cuando ya, desgraciadamente, cuando ya había fallecido, ese médico al cual considero que debo la vida. Yo debo la vida a 2 personas, me refiero en cuanto a mi enfermedad. Una, a Fleming, a Sir Alexander Fleming, que descubrió la penicilina por aquellos años, en 1940, yo nací en 1945. A España llegó bastante tarde, estábamos atrasadísimos entonces, pues, y fue determinante la penicilina para moderar mi infección y que no me hubiera muerto. Y tengo el orgullo de que esa persona a la que mencionaba antes, que he dicho que llamo mi tío padre, que fue una personalidad extraordinariamente importante en aquellos años de 1940, fue la que designó Franco para que fuera a recibir en el aeropuerto de Barajas nada menos que a Fleming en un viaje que hizo a España, el único viaje que hizo a España, para ser investido como doctor honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid. Y a la persona que se eligió para ir a recibir en Barajas a Fleming fue justamente mi tío padre. Y tengo una foto que he publicado en bastantes de mis libros, donde aparecen los dos en el aeropuerto, riéndose, y una foto maravillosa, preciosa. Bueno, voy entonces al soneto que escribía a este tío mío que me salvó la vida. De hecho, Fleming fue uno de los que me salvó, y el otro, este médico que se llamaba José María Bamonde, que fue el que le abrió los ojos a mi madre y que evitó que yo me hubiera muerto a los 8 años, 9 años. Entonces escribí un soneto que a mi tía, que era viuda y entonces, se pasó el resto de su vida repitiendo: no entiendo cómo Jorge ha podido escribir esto, no entiendo cómo ha podido escribir esto. Porque dijo, yo no había tenido ningún contacto con ellos como pareja ni como matrimonio, teníamos el trato familiar normal, y les veía de las apenas, además. Entonces, pues cuando murió su marido, mi tío, pues escribí ese soneto. Y se hacía cruces y dice, es como si hubiera sido yo. Yo no podía saber todo esto. Y bueno, pues salió. Y lo que escribí fue esto. Luego leeré fatal porque todas esas cosas, todo esto que está leyendo Blanca, yo hace siglos que no lo leo, evidentemente, no lo he vuelto a leer, vamos. Entonces, para mí son cosas nuevas que a medida que va leyendo voy recordando, lógicamente, ¿no? Entonces escribo como si fuera mi tía. De hecho, en el pie que he puesto solamente dice: mi tía Angelines, añorando a su esposo José María Martínez de Bamonde, fallecido hace muchos años. Qué lejos ha quedado ya aquel día en que infeliz pensé que te marchabas, pues aunque yo creí que me dejabas, fundido estás a mí, José María. La nostalgia que entonces yo sentía, creyendo equivocada que no estabas, y añorando el amor que tú me dabas, pronto aprendí que fue torpeza mía. Perdóname, querido, esa flaqueza. Que dudase de ti de esa manera. Hoy sé que estás aquí y que fue torpeza.
la que hizo que distante te creyera. Se desbordó en mis ojos la tristeza, y al convertir mi rostro en torrentera, no supe ver que sigues a mi vera. Bien, y con esto se abre la tercera etapa, que es, como habéis visto, hay un cambio grande en la métrica. Actualmente solo escribe sonetos, y también hay un paso en cuanto a la temática, pasa del yo a nosotros. Hay muchos sonetos dedicados, como veis, a la familia, a sus hijos, a sus nietos. Y bueno, pues hemos leído con la José María. También sería bonito que leyeras el soneto dedicado a su maestro, el que le descubrió su pasión por la escritura. Sí, porque el responsable de todo esto pues fue un jesuita. Yo soy alumno de jesuitas, creo que se me nota bastante. Y no ideológicamente, pero el estilo lo tengo. Eso quise ser jesuita en mi niñez. Bueno, pues a los 14 años, cuando yo hacía quinto de bachillerato, yo fui alumno durante 8 años del Colegio San José de Valladolid, que era entonces, en aquella época, pues sin lugar a dudas el colegio puntero de todo, digamos, internos, al cual iban como internos alumnos de todo tipo, del Vasco, del Italia, de Asturias, de todas partes. Era muy buen colegio, un extraordinario colegio, que hoy no es ni la sombra de lo que fue. Y tuvieron la idea de crear una asignatura que no era, como decir, habitual, que era redacción, enseñar a los niños, a los jóvenes de esa edad a escribir, a redactar. Y pusieron al frente de esa asignatura a un jesuita, un maestrillo, se llamaba. Eran jesuitas muy jóvenes, pero gente de mucha valía, ¿no? Y muy cultos. Y entonces, bueno, pues todas las semanas hacíamos redacciones, y este profesor, que todavía vive, yo he dejado detrás a una multitud de personas importantísimas que han fallecido y que tuve el honor y el privilegio de ser amigo suyo, como lo menciona el caso de Eulalia Ferrer, del ministro Pío Cabanillas, del presidente de las Cortes, del gobierno de la cárcel, de don José María Araiza, que fue una personalidad también, ese más reciente, ¿no? académico de la lengua, ministro de Asuntos Exteriores, embajador de Estados Unidos, etc. Todos los años viviendo me he quedado completamente solo. Y he tenido también que, por si no surge más tarde, lo voy a decir ya, el privilegio de tener al que yo creo que ha sido el mejor profesor de literatura que hemos tenido en la historia de España. Yo creo que es muy conocido, murió hace ya muchos años, José Manuel Blecua, el padre del que lleva el mismo nombre, que fue director de la Academia, no hace mucho tiempo. Bueno, pues su padre, José Manuel Blecua, catedrático de la Universidad de Barcelona, era un hombre extraordinario, con una sensibilidad fuera de serie, un conocimiento de la literatura y de la poesía incomparable e insuperable, y tuve el inmenso privilegio de tenerle como profesor de la carrera. Y él fue el que me valoró al máximo, hasta el punto de que él, por iniciativa propia, me recomendó a la Universidad de Bruselas. Y yo sí fui profesor de la Universidad de Bruselas por recomendación de José Manuel Blecua. Pues el precedente, digamos, de todo fue este jesuita llamado Santiago Arenas, que hoy vive en la residencia para jesuitas ya muy mayores en el santuario de Loyola, en Reynosa, y al cual he visitado en varias ocasiones. Y él en todas las redacciones que hacíamos me ponía arriba una nota
todo lo que escribe es poesía. Entonces nos tutelaba los alumnos, sí, se hablaba así. Todo lo que escribe usted es poesía. Todo lo que escribe, me ponía lo mismo. Me dio el premio máximo, la nota máxima. Y él fue el que me descubrió que yo era poeta. A partir de ahí, entonces, claro, cuando decirme eso, pues empecé a escribir poesía. En principio, como he dicho antes, pues de una manera muy torpe, hasta que me enamoré de aquella señorita que mencionaba, ¿no? En el concierto de Brasil. Que después también fue una mujer, en este caso una cantante, María Amparo Martinadella, era profesora, y a la que conocí en el Sardinero, allá por el año 2000, y gracias a la cual, o digamos al sentimiento, a la relación que nació entre nosotros, yo comencé a escribir sonetos. Y bueno, y desde entonces me he parado. Y tengo pues también el orgullo y el honor, que eso a Paquita no le gusta que lo diga, pero lo tengo que decir, porque yo no, no sé lo que es la vanidad, pero el orgullo del trabajo que he hecho lo tengo enorme, porque lo hago una bestia. Y la prueba son esas tres cremalladas que tengo aquí en el pecho, ¿no? De las 3 operaciones. Entonces, pues en el año 2001 para acá, el año 2001, sí, digo bien, 22 años, pues yo ya he escrito más de 3.300 sonetos, que son infinitamente más que todos los que han escrito todos los poetas de la historia juntos, en todas las lenguas y de todas las naciones. Entonces, bueno, pues tengo esa satisfacción y el orgullo a costa de muchísimo trabajo, insisto, porque me he pasado noches escribiendo sonetos, mis paseos escribiendo sonetos, mientras como escribiendo sonetos, todavía hoy, pues esta mañana, pensando en rendir un homenaje a esta niña, pues he escrito un soneto que ya me ha censurado y que por supuesto no voy a leer porque no me lo permite, y otro que no me ha censurado porque no sabe lo que he escrito, pero bueno, yo sé que no la va a fastidiar. Entonces, o sea, es que revela cosas de mi infancia que prefiero que en el ámbito familiar y no se divulguen demasiado. Bueno, total, vuelvo al padre Arenas. Pues bueno, pues para mí fue primordial. Es importantísimo, yo como profesor lo he hecho siempre, pues soy profesor, sigo siendo profesor, lo he hecho, aún no ejerzo en ninguna institución, pero ejerzo a través de internet. Y también le doy el dato a Alejandro de que tengo el orgullo, después de 10 años, de haber creado la página cultural e intelectual e histórica más leída en el mundo en lengua castellana, con millares de lectores en todos los países, por supuesto en todos los países americanos, incluidos Estados Unidos, pero aparte de ello, en muchísimos países, en 10 años. Y es ahí, a través de esa página, donde yo estoy, vamos a decir, ofreciendo, por supuesto altruistamente, absolutamente todo lo que sé. Bueno, pues el soneto que le escribí al padre Arenas, un maestrillo, un padre del colegio, en quinto, profesor de redacción, fue quien me descubrió mi vocación y al que hoy le debo este don egregio. Vaya rima que busqué en Egipto, es una rima para volverse loco, pero no hay palabras. Y había conseguido más. Qué enorme e infrecuente privilegio recibir de un maestro tal lección, fruto de su cultura, su visión y de su intuición, gran florilegio. El padre Arenas me hizo a mi poeta, al descubrir que cuanto yo escribía, ya en mi niñez, anónima y discreta, no era prosa, era poesía. Y él, como hombre culto, me endesteta, en cada redacción me lo decía, arriba en una esquina del papel. Bendito seas, noble padre Arenas, que de mi yerno has hecho tal vergel. Vamos acabando ya porque es la hora y me imagino que todos
queremos bueno, pues ya cerrar la jornada, ¿no? Y sí que me gustaría que leyeras un soneto. Esta obra está prácticamente dedicada completa a su padre. Sonetos a la muerte de mi padre y al mar, la declaración poética de los derechos del mar. Me ha costado decidir porque la verdad es que son muy emotivos, pero bueno, me quedo con este. ¿Sí te parece? Este. Sí, mi padre se murió en Barcelona, que era donde vivía, y yo estaba en Santander. Y en mis paseos por la playa, por los Sarabineros, en donde sigo yendo a bañarme con muchísima frecuencia, todo el año, a lo largo de todo el año, pues solía escribir sonetos en la playa. Se acaban ya tus días, Padre mío, terminan ya con ellos sus pesares, tus últimos tropiezos y avatares, en este que va a ser tu último estío. Perdido, Padre, ya todo tu brío, te intento yo alegrar con mis cantares, que te hablan, Padre, hoy de otros lugares, que conociste bien cuando eras río. Hoy eres solamente tú, ribero, que ves pasar inmóvil la corriente, pero ayer fuiste cauce y aguacero, y ejerciste por ende de torrente, fluiste torrencial, amén de fiero, y así vives aún, Padre, en mi mente. Bueno, yo también había escrito un poema de mi padre, pero no. Nada. Me está odiando en este momento, lo asumiré. Dejo mi poema entonces, dedicado a ti. No, pues esto sí, no, claro. Nada, son 4 versos realmente, cogiendo un poco esa simbología que iba apareciendo a lo largo de su poesía y quitando un poco también su estilo. Las tiernas ramas de aquel naranjo dibujan hoy con robustas vetas los surcos anudados del pasado. Ni el viento ni el hombre pudieron arrancar de sus hojas la verdad, y señero cobija los sueños del pájaro y la mar. Bueno, vamos a ver. No os podéis imaginar cómo está su cabeza en este momento. Está temiendo, odiando, queriendo todo junto. Pero bueno, es que escribí un soneto esta mañana. Bueno, esta no es verdad. Esta no es verdad, porque no tengo exacta a las 2 de la mañana, desde que acabo de escribirlo. O sea, ha sido a las 2 de la mañana cuando lo escribo. Digamos sobre su niñez. Sin dar detalles. Sí. Hasta ahí podemos decir. Y lógicamente, pues te lo digo luego, cuando me levantara y lo escribiera en el ordenador. Se lo envié en silencio y ya imagino que pasaba, que había censura. Bueno, acá otro me dijo que me olvidara, que era muy, vamos a decir, muy íntimo, muy familiar. Pero bueno, la verdad, el soneto es precioso, pero bueno, como ella lo que manda, pues obedecí y ya está. Y entonces, pero me quedé con la misma necesidad de decirle algo para felicitarla y agradecerle que se haya tomado el trabajo que se ha tomado junto con Alejandro para organizar esto, porque lógicamente todas las cosas y más este tipo de cosas llevan mucho trabajo. Entonces quería demostrárselo con un soneto. Y entonces he hecho un soneto totalmente distinto del anterior, no tiene nada que ver, pero bueno, lo vais a escuchar. Digamos, bueno, no voy a explicar mucho, mejores. A ver si soy capaz de leerlo bien, porque lo traigo aquí en una chuleta. Lo puedo leer si quieres. Mira, ahora traigo yo por el mango en este momento, lo tengo yo, la solté por el mango. El silencio se rasga con sonidos, con notas o palabras que componen clamores más o menos encendidos, murmullos que al fluir se superponen. Sonidos hay algunos desabridos,
que al escucharlos nos indisponen, y otros hay en cambio introvertidos cuyas cadencias sí nos recomponen. Y después están las melodías que unas voces modelan con sus sones, como aquellas que mi hija, con porfía, les imprime sensible a sus renglones, pues su voz nos deleita y extasía con susurros, con rimas y emociones. Que alguien hoy día acuda algo a dar una poesía es un milagro, un auténtico milagro. Entonces, esto es un milagro. Y no, por lo tanto,